Lucas capítulo 17, verso 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, para que podamos entender. Galilea está a unos 50 kilómetros al norte de Jerusalén, para poder ubicarnos. Y dice, y al entrar en una aldea, no menciona la aldea, es una aldea anónima, ¿ok? Le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Ahora, la lepra, la palabra griega es lepis, la lepra se podía referir a cualquier tipo de enfermedad de la piel, desde las muy leves hasta las más graves. La más grave es la que causa un bacilo, ¿no? Una bacteria, la cual conocemos realmente como la lepra o la enfermedad de Hansen, ¿no? Y dice, los cuales se pararon de lejos. Si se paran de lejos nos está diciendo realmente lo que estos hombres tienen es la lepra tal y cual como la conocemos. Ahora, la lepra, para que entendamos un poquito en qué consiste, ataca los nervios y la piel. Esto comienza con una pequeña porción rosada que comienza a agrandarse, ¿no?, en todas direcciones y comienzan a crecer úlceras por todo el cuerpo. Este bacilo, esta bacteria, invade la médula ósea y ataca el suministro de sangre, haciendo que la persona de alguna manera se vaya secando. Los dedos, los pies de la mano y de los pies pueden ir cayéndose, ¿no? Los órganos son afectados, incluyendo la laringe, por lo cual pues, terminan con una voz muy débil, una voz ronca, comienzan a perder la sensibilidad en los nervios que han sido afectados. Y es por eso que en muchas situaciones, cuando ellos estaban durmiendo, no sentían si algún animal les estaba comiendo. Una rata o lo que sea podía ir comiéndoles y ellos no se enteraban hasta la mañana siguiente. ¿Okay? Ahora, en épocas bíblicas, el efecto de esta enfermedad era muy, muy severo. Por eso Dios dio ciertas prescripciones. Permítanme leer un poco esto. En Números 5:2 dice, manda, es un mandato, a los hijos de Israel que alejen del campamento a todos los leprosos. O sea, una orden era, manténganlos alejados. A decir verdad, todo Levítico 13 y 14 establece minuciosamente detalles con relación a la lepra e inclusive cómo se debía determinar si alguien tenía la enfermedad. Los inspectores de salud en esa época eran los sacerdotes. Ellos iban a encargar de determinar esto y cuando pronunciaban que alguien era leproso, esta persona tenía que dejarlo todo. Tenía que dejar a su esposa, a sus hijos, su trabajo, la carrera, lo que puedan tener. Cualquier cosa tenían que dejarlo. Para los judíos los leprosos estaban bajo juicio divino. Es decir, eran considerados prácticamente como pecadores. Si estás enfermo es porque has cometido algún pecado. Ese era el pensamiento que tenían en la época. Y la ley obligaba a los leprosos a permanecer alejados varios metros de distancia de las personas. Y si alguien por algún motivo se acercaba, el leproso tenía que ir anunciando o gritando su condición. Tenía que ir gritando, inmundo, inmundo, para que todos los demás lo sepan, antes de que se pueda acercar. De tal manera que estaba declarando su enfermedad, su condición, para mantener en cuidado a las otras personas. Y esto era avergonzante, ¿no? Ellos estaban impedidos de participar de cualquier celebración religiosa. No podían ingresar al templo. Los leprosos eran los más miserables, digámoslo así, de toda la gente en esa época. Ellos creían haber sido maldecidos por Dios y al haber sido maldecidos por Dios también eran maldecidos, según su concepto, por toda la gente. Y ellos podían terminar pensando, nadie me quiere, Dios se olvidó de mí, solo falta que venga el perro y me desgracie. O sea, esa era la condición en la cual ellos se estaban encontrando. Y en los días de Jesús había muchos leprosos. Gente básicamente sin familia, sin trabajo, sin amigos, sin participar del culto, gente sin esperanza. Estaban en una condición muy mala. La gente los usaba como una ilustración de vivir en pecado y del juicio de Dios. Las madres le decían, mira, si no comes, ¿cómo puedes ir acabando? ¿No? Si no obedeces a Dios, si no eres fiel. O sea, eran ellos empleados como un ejemplo de ser malditos. Y dependiendo de cuánto tiempo habían sido leprosos, podían haber perdido los dedos de las manos, de los pies, quizás las orejas, la nariz,
los brazos, su carne estaba podrida con un olor, un hedor insoportable y tenían que vivir fuera de la civilización, confinados a algún campo de leprosos o algún vertedero de basura. Era la situación en la cual ellos se encontraban. Por causa de la lepra ellos se envolvían con lienzos o sudarios de telas suaves para cubrir su piel infectada. La apariencia era como si fuesen momias andantes. Estos hombres mendigaban y en algunos casos robaban para poder vivir y terminaban comiendo quizás hasta comidas que ni otros quisieran ni siquiera mirar. O sea, era una condición de lo peor. Ahora, imaginen lo que está ocurriendo aquí con Jesús. Estos hombres se enteran que Jesús viene. La Biblia no nos dice cómo, no sabemos si eran seguidores de las redes sociales de Jesús, si lo habían visto en algún noticiero, no sabemos cómo se enteraron, pero se enteraron que Jesús venía. Y el verso 12 nos dice que le salen al encuentro 10 hombres leprosos, algunos quizás cojeando, otros tal vez mancos, todos sucios, decrépitos, quizás sosteniéndose el uno al otro por la condición en la cual estaban, y se paran probablemente, como la norma indicaba, a unos 80 o 100 metros del camino, y al ver a Jesús acercándose probablemente empiezan a ondear sus muñones, su ropa raída, sucia, ¿no? Y comienzan a tratar de llamar la atención de Jesús para que Él los vea, y comienzan, el verso 13 dice, y alzaron la voz. Ahora, para hacer eso tienen que haberse esforzado bastante. Recuerden que la laringe debe estar afectada por la enfermedad. Y comienzan a decir, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ahora, la palabra maestro que se emplea acá, en griego, no es la palabra rabí. La palabra que se está empleando aquí es espitates, que quiere decir, es alguien de mucho honor, alguien notable, alguien con autoridad, alguien con poder, alguien que incluso puede hacer milagros. Es decir, ellos están reconociendo en la persona de Jesús a alguien muy especial. Y ellos están seguros de que Jesús iba a hacer algo. Ellos conocían un poco la reputación de Jesús, sabían de las sanidades que había hecho en su ministerio, en los diferentes lugares donde Jesús había pasado, y de alguna forma Él era su única esperanza. Él era su oportunidad. Ellos están desesperados. Ellos no tienen otra opción. Ellos confían que Jesús va a hacer algo. Ellos tienen fe de que algo va a ocurrir. Por eso dicen, ten misericordia de nosotros. Ellos están expresando su condición lamentable en la cual ellos se están encontrando. Porque ellos son incapaces de resolver su problema y saben que solo pueden depender del único que tiene un poder superior. Y ellos se encuentran en esa situación. El verso 14 dice, cuando Él los vio, el texto nos está indicando que Jesús no se acercó a ellos, sino que de lejos. Él los vio y les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Está hablando probablemente de los sacerdotes locales. No les dijo en ese instante, sean sanos, que alguno esperaría que el Señor obre de una manera especial, un milagro así a la distancia, porque probablemente Él está probando la fe de ellos. Además, Él está respaldando la ley de que tienen que ir a los sacerdotes, porque Jesús nunca estuvo en contra de la ley. Él estuvo, digámoslo así, a favor, acorde de lo que los principios de la ley están marcando. Ahora, piensa, ¿qué deben haber estado pensando estos hombres? Porque tenemos que ubicarnos un poco bajo ese contexto. El ir al sacerdote era ir donde aquella persona que los declaró inmundos. Él fue el que los alejó de alguna manera de sus familias. Él fue el que los corrió del pueblo. Y si vuelven, probablemente el sacerdote o los sacerdotes se molesten. Quizás también pensaría, bueno, si Jesús nos manda donde el sacerdote, será por algún motivo, porque aún están enfermos. Pero Jesús debe hacer algo. Así que ellos realmente están en el momento de rechazar esas palabras e irse tristes, pensando, no nos hizo caso y nos mandó al desvío, o de cumplir esa palabra e ir donde el sacerdote. Y si se van ellos donde el sacerdote, se corren el riesgo de ser apedreados al entrar al pueblo. El ir donde el sacerdote implicaba fe. Y el verso 14 sigue diciendo, y aconteció que mientras iban,
Es decir, estos hombres deciden creer. Ellos deciden no solamente creer, sino obedecer. Porque cuando tú crees y obedeces, esto trae bendición. Y este es un principio que debemos aplicarlo en nuestra vida. Cree y obedece. El Señor te va a bendecir. Pero el texto sigue mencionando, fueron limpiados. Ahora, la palabra griega, siempre hay que meterle griego para que piensen, leyó en griego, ¿no? Para impresionar. Pero la palabra griega aquí, catarizo, esta palabra griega quiere decir que no quedó nada. Es decir, que fueron totalmente sanados. No había manchas ni úlceras, tenían una nueva piel, una piel de estreno, ¿no? Con un buen color, sin mal olor. Y en su época, cuando ellos tenían que ir donde el sacerdote, ellos tenían que pasar por un protocolo bastante largo para que el sacerdote los declare sanos, limpios. El sacerdote tenía que revisarlos y este proceso tomaba 8 días. No era de un momento a otro que lo miraba y ya estás bien. No, antes de declararlos limpios tenía que pasar todo este proceso y durante todos estos días estos hombres van a ser testimonio vivo del poder de Dios. Y aquellos sacerdotes que en algún momento rechazaron a Jesús tendrán que validar públicamente esta sanidad. Tendrán que ser testigos de la compasión y el poder sobrenatural del Señor. Estos sacerdotes, si eran honestos, tenían que confirmar la deidad de Jesucristo, porque solo Dios podía hacer esto. Y tenían que confirmar que Jesús estaba adherido a la ley, porque lo mandó donde el sacerdote. Y acá yo quiero un pequeño detalle. Observar que estos hombres fueron sanados porque Jesús eligió sanarlos. Pero la sanidad de estos hombres implicó la fe de ellos. Porque va a haber otras ocasiones en las cuales Jesús va a sanar personas sin que esté involucrada la fe de la persona. Inclusive va a resucitar personas donde la fe de los muertos no existe. Así que lo que tenemos que entender es que Dios es soberano. Él puede obrar como a Él le plazca. Porque a veces queremos forzar, Dios, tú tienes que obrar. Él va a hacerlo a su manera. ¿Ok? Ahora, ellos, estos hombres, según su contexto, estaban saliendo de las sombras del pecado a la luz. El verso 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz. Es decir, uno de estos hombres se paró en seco, giró y volvió. Volvió lleno de alegría y asombro. Quizás pensaría en todo lo que significaba para él volver, porque era volver a su familia, volver a sus amigos, volver a su vida. Y este hombre no solamente estaría pensando en esto, él debería estar pensando mucho más de lo que realmente está viendo, porque él sabe que el único que puede obrar ese tipo de cosas es Dios. Por lo tanto, él ha estado parado delante de la presencia de Dios. Ahora, yo quiero que podamos entender el contexto. Este hombre conoce el Antiguo Testamento. Este hombre que Dios es sanador, pero no solamente sabe que Dios es sanador, sino que también sabe que Dios es redentor y salvador. Pero a la vez conoce que Dios no se limita a lo físico. Él sabe que necesita reconciliarse con Dios. Y sabe también que Dios siempre quiere hacer algo más con la vida de las personas. Así que este hombre vuelve y va a hacer 3 cosas. El versículo 15 dice, glorificando a Dios a gran voz. Él comienza a glorificar a Dios en gran voz. Y como decía, hay que meterle griego. La palabra gran voz es megafone, de donde viene nuestra palabra megáfono. Es decir, este hombre, en una gran y fuerte voz, su laringe ahora ya no está afectada por la enfermedad, por la lepra, ahora podía gritar. Él podía decir, ¡gloria a Dios! Para despertarse algunos. No, yo sé que algunos están intercediendo, ¿no? Bendito el nombre de Dios, aleluya. Él comienza a gritar en medio de todo esto. Antes tendría con la justa voz y ahora él está ofreciendo lo único que tiene, que era su voz. Él está ofreciendo lo mejor que puede tener en ese momento, que es su voz, y a todo pulmón comienza a glorificar a Dios. Él sabía que Jesús era más que un simple hombre. Y el verso 16 dice, y se postró en tierra a sus pies. Postrarse representa humildad. Y solo se hacía en esa época ante un amo, ante un rey o ante Dios.
Y este hombre se postró su rostro a los pies de Jesús. Él comprendía que Jesús era Dios. Él sabía que Dios le estaba dando este regalo. Él se postra tomando una postura de adoración. Y también menciona, dice, dándole gracias. Él está en el suelo, postrado, y él rompe en alabanza y en acción de gracias. A decir verdad, el Salmo 100, verso 4, nos dice que debemos entrar por sus puertas con acciones de gracia, porque la verdadera adoración involucra acción. Este hombre se humilla en la presencia de Dios, él le da su corazón al Señor. Y el texto resalta algo más, el verso 16 dice, y este era samaritano. Es decir, desde el punto de vista judío, este es un paria, alguien sin valor, alguien que no merecía estar allí, que no debería pararse delante de Dios mismo. Él sabía, no merezco estar aquí. Pero a decir verdad, ¿quién merece estar parado delante de la presencia de Dios? Nadie, nadie. Así que él está allí. Ahora, ante lo que este hombre está realizando, Jesús va a responder, el verso 17, respondiendo Jesús dijo, y comienza a hacer 3 preguntas retóricas, es decir, preguntas que él no espera respuesta, pero preguntas que van a afirmar lo que está ocurriendo. Primero nos dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Solo uno ha regresado, ¿no? Y dice, ¿y los 9 dónde están? Y esta pregunta es interesante, porque si nosotros comenzamos a seguir esta historia y comenzamos a observar esta estadística, estaríamos diciendo que el 90% de las personas que son tocadas por Jesús terminan siendo solo religiosos. No mires a nadie, por si acaso. Nos está hablando de creyentes de apariencia. Porque hay que reconocer que no todos los que tocan a Jesús o son tocados por Jesús cambian. Yo no sé si ustedes recuerdan la mujer del flujo de sangre. Jesús está caminando y toda la gente está apretándole y tocándole, pero solamente ocurre el cambio con una persona, con esta mujer. La pregunta es, ¿qué tipo de creyentes tocados por Dios somos? Ahí les dejo la tarea. Pero tenemos a estos 9, a quienes el Señor opera un milagro, pero no hay cambio. Y quizás tú puedas decir, no, pastor, ellos fueron a cumplir lo que Jesús les dijo, porque el Señor les dijo que fueran al sacerdote. Ellos no se fueron de fiesta, ellos no fueron a la playa a broncear la nueva piel, ¿no? Ellos fueron al sacerdote. Ellos fueron al lugar de adoración. Pero tenemos que entender, el ir al lugar de adoración no quiere decir que ellos tengan el corazón de adoración. Ellos solamente fueron a ese lugar. No, pero pastor, usted nos acaba de decir que eran hombres que tenían fe, porque fueron donde el sacerdote, como Jesús les dijo, confiando que Dios iba a obrar. Sí, ok, ellos hicieron caso, pero fue por su conveniencia. Ellos no tenían ningún interés real por Jesús. Ellos solamente querían sus propios beneficios. Y cuando lo consiguieron, Jesús ya no les importó. Son gente religiosa, son gente superficial. Solo era, Señor, bendíceme para seguir mi vida, volver con mi familia, ser alguien en esta sociedad. Quizás el volver a la sinagoga, aprender un poco del Antiguo Testamento y conocer un poco más acerca del Mesías. Ahora, yo no niego que estos hombres se puedan sentir agradecidos, pero el sentirse agradecido no es agradecer, porque estos hombres no accionaron. No tienen el deseo de adorarle, ni glorificarle o darle gracias. Solo querían sentirse bien. No hay un compromiso. El querer estar bien o recuperar todo sin reconocer realmente a Jesús no tiene sentido. El ser religioso a un evangélico no sirve. Lo importante es, si soy tocado por Él, debo reconocer quién es Él y adorarle. Comprometerme con Él. Porque puede haber mucha gente que de alguna manera fue tocado por Él. Y ya,
logré lo que quería. Nos vemos algún día, cuando vuelva a pasar alguna mala circunstancia. Ahora este samaritano vuelve. Pero pastor, es que el samaritano no tenía por qué ir a los rituales judíos. Él no está atado a las normas, él no tenía por qué ir al sacerdote. Los otros 9 sí están obligados, son judíos. Es cierto, pero esto no tiene nada que ver con la forma, sino con el fondo. El samaritano es un verdadero adorador. Jesús había dicho: llegará el tiempo que no adorarás a Dios en Jerusalén o en el monte de los samaritanos, Gerizim era el monte, porque vas a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y este hombre sabía dónde adorar a Dios. Era hacerlo en la presencia de Jesús. Él adoró porque fue transformado y esa misma adoración permitió que siguiese siendo transformado. Porque aquí hay una ley espiritual. Adoras porque fuiste transformado y al adorar sigues siendo transformado. ¿Me estoy explicando? Si no, lo ven en el video de nuevo. ¿Ok? Si pueden ir pasando los músicos, los vocalistas. El verso 18 es la tercera pregunta retórica. ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Ahora Jesús usa una palabra muy fuerte acá. La palabra, volvamos al griego, es halogeno, de donde viene la palabra alienígena. Es una palabra fuerte, es alguien de otro lugar. Y observemos, este es un samaritano, alguien que decíamos que no merece estar allí, pero regresa a encontrarse con Dios. Un hombre que según la figura religiosa de su época no podía ni siquiera acercarse al atrio o al patio. En ese entonces el templo, el lugar sagrado de los judíos, tenía 3 áreas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora, este samaritano no podía ni siquiera estar en el atrio, en la entrada, mucho menos en el lugar santísimo, en el lugar santo, y peor aún en el lugar santísimo. Pero resulta que este samaritano, Dios le permitió estar delante de su propia presencia, caer de rodillas delante del Señor, porque él está directamente en la presencia del Señor con su rostro en tierra, adorando con humildad y alegría. Y el Señor no lo detiene. Al Señor no le importa el pasado de este hombre. No le importa la enfermedad que tuvo, si era pecador o cualquier cosa. A Él nunca le importó eso. A Él no le importa cuál ha sido tu pasado. Porque Él no está pensando en tu pasado. Él está pensando en el milagro que hace y hará con tu vida. A Él no le importa el origen de este hombre. A Él no le importa si Él merece estar allí o no. Este hombre solo sabe que tiene que adorar. No porque Él sea digno de hacerlo, sino porque Él es digno de ser adorado. Su adoración no va por cuán digno soy de presentarme delante de la presencia del Señor para adorarle. Y Él lo está entendiendo. Yo no soy digno de adorarle, pero Él sí es digno de ser adorado. Y porque Él es digno de ser adorado, lo voy a adorar. Vamos a ponernos de pie, por favor. Así que no importa la condición en la cual tú puedas estar, al Señor no le importa. La Biblia nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.